Saludos a todos con gasolina en la sangre y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Mod. Como podéis ver, estoy conduciendo un kart en una pista de karts porque estoy haciendo un poco de trampa. Confieso que esto no es exactamente una mod, más bien un DLC o algo así como un DLC que los de Studio 397 han publicado pero que no han producido. Así que es como una especie de mod avalada por Studio 397, llamémosla así. He tomado el kart de alquiler para dar un paseo en ese bonito lugar en Gales, que ni siquiera voy a tratar de pronunciar porque sé que el galés tiene su propia pronunciación especial y tengo que decir que mientras me gusta la pista, tengo un problema con esta mod con respecto al kart. No sé si vosotros hayáis conducido un kart, supongo que sí, porque es la manera más fácil de competir que nosotros los de gasolina en la sangre tenemos, y la más barata. Y conducir un kart es un viaje increíblemente movido. Es la más pura forma de correr que hay, y yo ni lo veo ni lo siento en el force feedback que estoy conduciendo un kart. El force feedback funciona, pero de alguna manera no me está dando información sobre lo que el kart está haciendo. No noté ninguna diferencia cuando estaba en la hierba comparado con cuando estoy en la pista. Ninguna diferencia en el force feedback, nada en el volante. Esto no me da la sensación de conducir un kart. Y es también difícil de conducir bien porque nunca sé cuándo estoy al límite. No lo siento y no lo oigo. El sonido tampoco me da información como el chillido de neumáticos o algo así. Así que nunca sé cuándo estoy al límite de la física y las posibilidades del kart. La pista me gusta, no es una pista fácil. El kart, no tanto. Como hay dos karts, este es el de alquiler, voy a ir a probar el otro kart. Y voy a ver si es más fácil llevarlo al límite porque te da más información. El force feedback aquí va igual. Al menos con respecto a la imagen se ve más como un viaje con baches y oigo a los neumáticos, lo que es una ventaja comparado con el kart de alquiler. Por supuesto, voy más rápido con este. Me gusta esta pista. Muchas curvas rápidas. Y curvas empinadas. Voy a necesitar tiempo hasta que aprenda esta pista bien. Con este segundo kart, la pista es más divertida que con el kart de alquiler. Green flag, go, go, go! Muy buena la carrera. Este kart es más estable que el otro y reacciona mejor cuando freno. No sobrevira a la más pequeña presión. ¿Ámbar? Oh, ámbar. ¿Qué diablos? Oye, ¿pero qué estáis haciendo? No extraña que estemos en ámbar. Y ámbar otra vez. No ámbar, ahora ámbar otra vez. ¿Podéis decidiros? Aunque no importa, porque todos conducen como si no hubiera ámbar.
Vale, así que esta es más una pista estándar. Creo que ya había Aidan Millward corriendo aquí. Sí, sí, esa es. Tengo el mismo problema aquí con el force feedback. Y si no fuera porque en otras carreras con R Factor 2 el force feedback está bien, yo diría que yo cometí un error. Pero no es así. Ok, con respecto a la pista, me gusta la otra, la galesa, mucho más. La voy a llamar GYG. Es bastante normal. No está mal, pero la otra es más divertida. El kart me está chillando, así que sé cuándo estoy llegando al límite de su física. Por el force feedback, o mejor dicho, su falta, esto se siente más como un simcade que como una simulación. Lo que es una pena, porque todos sabemos que bien R Factor 2 es como simulación. That was a 54.73. That was a 49.95. Ah, eso está bien. 49, me gusta oír eso. Así que, Aidan, hazme saber, ¿cómo estuvo el force feedback cuando estabas conduciendo esta, llamémosla DLC? 48.5, bien. Si estás buscando la segunda marcha, no busques más, no existe. Hay karts especiales con marchas, pero normalmente un kart no las tiene. Es solo el motor y tú. The lap was a 46.16. Por cierto, echadle un vistazo a los pies. ¿Veis? Puedes ver tus pies y se mueven según lo que estás haciendo. ¿Dónde está la entrada a boxes? Con perdón. Pit, 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 pit. Oh. Así que Fi tiene una filosofía de pista diferente a la de los otros. Es una pista rápida. Al menos tiene un montón de rectas que puedes conducir muy rápidas. Pero por supuesto, luego tienes que encontrar un punto de frenado para la curva. Pero es como el speedway de pistas para karts. Concluyendo este vídeo, como siempre, mi opinión. No me gusta no poder saber dónde están los límites del kart a través del force feedback. Al menos con este kart oigo con los neumáticos como bueno o malo es el agarre. Los circuitos están bien, son divertidos. Mi favorito es GYG, es primordial, tiene muchas curvas. Yo diría que esta mod es más para sentarte con amigos y tomar un par de cervezas conduciendo por ahí haciendo el tonto, porque es un poco deficiente. Por otro lado, ahora mismo y hasta el 5 de julio de 2018, esta mod es parte de una venta especial que está haciendo Studio 397 y puedes conseguir esta mod, la mod de GT3 y la mod de Fórmula E todas juntas por, creo que es algo así como 22 euros y dólares. 3 mods por 22, ¿por qué no? Esta kart sim sola, yo no pagaría eso. Pero eso soy yo, me gustan mis karts y mis coches hablando conmigo. Puede que sea diferente para ti. De todas, este es el final por hoy. Muchas gracias por ser nuestro público. Si te gustó este vídeo, por favor, sé tan amable y aplaude dejando un like. Si quieres ver más de nosotros, suscríbete y no te olvides de darle a la campana. Y hasta la próxima. Ahorra combustible, recoge pickup y nos vemos en el podio. Visita romrom.net para conectarte con otros pilotos y fans.